Hola, hola, estamos acá una semana más, siempre muy contenta de estar con ustedes acá, tratando de orientarles un poco. Y en esta ocasión vamos a analizar la semana 37. Estamos después de esta guía a 2 semanas de terminar el libro totalmente. Y estaríamos, como ya les decía, semana 37 de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Exactamente la semana número 2 de su unidad número 8 de su libro de texto es lengua. Bueno, comenzamos a resolver la guía con la actividad número 1. En la actividad número 1 que se le refleja para desarrollarse entre pares, se le pide leer y resolver en su cuaderno lo siguiente. Primero va a leer el poema llamado Canto Nacional y a partir de este va a contestar algunos literales que se le proponen. Pero vamos a iniciar con el poema. A. La visión de una tierra con la explotación abolida, repartida la riqueza nacional, todos por igual. El Producto Nacional Bruto, toditos por igual. Nicaragua sin Guardia Nacional. Veo el nuevo día, una tierra sin terror, sin tiranía dinástica. Canta, canta, sanate, clarinero. Ni pordioseros, ni prostitución, ni políticos. Claro, no hay libertad mientras haya ricos, mientras haya libertad de explotar a otros, libertad de robarle a los demás. Mientras haya clases, no hay libertad. No hemos nacido para ser peones ni para ser patrones, sino para ser hermanos hemos nacido. Capitalismo, ¿qué otra cosa que compra-venta de gente? Vengan, vamos a arrancar los cercos de alambre, compañeros. Ruptura con el pasado. ¿Es que no era nuestro este pasado? Los que quieren seguir explotando la casa de putas. Este es un poema de Ernesto Cardenal. Espero no se me censure la última palabra o se me bloquee el video por la última palabra. En literatura, dentro de los poemas y los escritos, se usa a veces palabras de este tipo y dentro de la literatura se considera que no hay un lenguaje verbal inadecuado porque es literatura. Entonces se debe leer tal cual, aunque en nuestro diario vivir sí sea un lenguaje no adecuado. Bueno, a partir de lo anterior, vamos a analizar los literales que se nos proponen. Empezamos con el literal A, el cual le solicita responder cuál es la relación que existe entre el título del poema, que es Canto Nacional, y el contenido del mismo. Y bueno, la relación que existe es, primero, sabemos que el poema se titula Canto Nacional, ya que el autor dedica este poema a su país, presentando en este poema una visión de una Nicaragua diferente, en donde él desea, quiere, añora que no haya explotación, en donde la riqueza sea repartida de forma justa, que sea esta una tierra de hermanos, en donde la pobreza no orille a las personas a la miseria humana, que sea esta una tierra sin clases sociales. Esto es lo que él trata de reflejar en su poema, ese deseo intenso, porque la realidad de su país cambia. En el literal B se le pide contestar qué tipo de injusticias sociales se mencionan en el poema. Y tenemos, entre otras, las siguientes. Las injusticias sociales que el autor menciona en el poema son, por ejemplo, la repartición desigual de las riquezas, la explotación del trabajador, del obrero nicaragüense, la corrupción de los políticos, el robo al Estado y a los ciudadanos por medio de mecanismos legales, los efectos negativos que trae consigo el capitalismo, el trato inhumano que se da al pueblo, entre otros. Luego del literal B, en el literal C se le pide que, de acuerdo a que el poema hace referencia a la realidad nacional de Nicaragua, y sabiendo esto, que usted conteste si estas referencias son aplicables a toda Latinoamérica o no. Y claro que sí, todo lo que se refleja dentro del poema es aplicable a toda Latinoamérica porque este tipo de problemas sociales se dan en Latinoamérica en general. En toda Latinoamérica se abusa del más pobre, hay una mala distribución de las riquezas, hay problemas con pues, la dirección de país en casi todos los países, en casi todos los gobiernos latinos. Y sí, la realidad es esta en todos y pues para todos los países latinoamericanos obviamente quisiéramos que esta realidad cambiase y que fuera totalmente
contraria a lo que es. Luego de lo anterior se le pide que usted comparta las respuestas con la clase. Pasamos a la actividad 2. En la actividad 2, que se le presenta como una actividad a desarrollarse con el acompañamiento de su docente, se le pide leer el texto denominado Waslala, capítulo 7. En este texto se habla de la experiencia de un hombre de avanzada edad llamado Don José. Frente a él se encuentran algunos conocidos o amigos, Melisandra y Rafael, quienes escuchan hablar a Don José. Don José habla de su experiencia a lo largo de su vida como poeta, como escritor. Menciona que hubo un tiempo en el que él era muy apasionado por la literatura y cuestionaba toda la literatura existente. Llegó a un punto en el que se une a un grupo de poetas muy preocupados por su entorno social. Pero él menciona que es un poquito difícil de controlar la pasión de los poetas al intervenir en los problemas sociales. No pueden los poetas, menciona en un momento dado, reaccionar igual que los sociólogos, que pues esperaría que reaccionen de forma fría. Los poetas son pasionales y externan las cosas tal y como son, y por lo tanto son mal vistos, perseguidos en algún momento. Así que llega un punto en el que por externar sus opiniones y tratar de influir en la realidad social, se sienten perseguidos, según Don José. Esta persecución hace que tomen algunas decisiones, entre todos los poetas, él incluido, y busquen un lugar seguro para poder seguir viviendo y huir de la persecución que les pueden hacer, que él no la enfoca bien, no la menciona así bien específica, pero da pues una noción de que si él no buscaba otro lugar, posiblemente iba a terminar mal. Es así que por recomendación de algún amigo, él y sus amigos poetas escuchan de un pueblo llamado Waslala. Ese pueblo se pinta como una maravilla total, como un lugar prácticamente mágico y real que va más allá de la perfección, es más que perfecto en cuanto a su ambiente, su contexto y su forma de dirigirse también. Entonces es prácticamente un paraíso. Don José detalla que él vive ahí un tiempo y luego sale del pueblo cuando ya pues no necesita tanto huir de su realidad. Menciona además que luego, después de haber salido, obviamente, intenta regresar en un momento dado, pero ya no encuentra los ceibos, que eran como una especie de portal para acceder a este pueblo. Las personas que le están escuchando le cuestionan de que si él conocía tan exactamente la dirección del lugar, ¿cómo podía ser que no lo encontrara? Él aclara que sí conocía la dirección, pero al llegar al lugar, los ceibos habían desaparecido y él no pudo entrar. Y aclara también que los ceibos eran como una especie de portal, y asemeja a ese portal con la mitología prehispánica de los mayas y los aztecas, en que los ceibos se veían como árboles maravillosos que sostenían al mundo. De igual forma, sostenían de algún modo el portal de Waslala. Y sin esos ceibos, el mundo desaparecía, de igual forma que desapareció el portal que conducía a Waslala. Es así que él dice que ya no se pudo conocer más. Todas las personas del lugar donde residían sabían de Waslala, pero era una especie de historia que pocos habían vivido, por lo tanto se había convertido en una especie de leyenda del pueblo, en la cual algunos sabían de la ciudad, se contaban historias acerca de la misma, pero pocos tenían la certeza de que realmente hubiese existido. Este es un texto de Gioconda Belli, bastante interesante por cierto, y pues no se leyó textualmente porque es bastante extenso y consume bastante tiempo, pero usted puede leerlo mejor en casa. Lo que le he contado es a grandes rasgos de lo que trata el texto, y a partir del texto vamos a responder los literales que se nos proponen. En el literal A se le pide que explique en qué momento la autora utiliza diferentes narradores y técnicas narrativas en el relato. Bueno, esto se da de la siguiente forma. Se inicia el relato con un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo lo que pasa de los personajes, tanto lo que puede verse
como lo que no es perceptible a los ojos, es decir, las emociones, los sentimientos, pensamientos. Después de esto, don José continúa el relato, dentro ya sería un narrador personaje protagonista en el momento que él toma el relato. Luego, en un momento dado, Rafael se convierte en narrador también al afirmar, me dijo, en este momento tenemos un narrador personaje, pero es un personaje secundario, ya no es protagonista. La autora también utiliza la técnica del flash forward al hablar de la juventud del abuelo de Melisandra, y en este momento la autora introduce un nivel narrativo al pasar de una historia a otra. En el literal B se le pide que explique la mezcla que se da entre realidad y ficción dentro del texto. Y es que la autora hace mención a una dictadura que vivieron los personajes, como decíamos, eran incluso perseguidos, reflejando así la realidad que ella misma estaba viviendo. Además, ella detalla dentro de su texto cómo don José tiene que separarse de su familia y esconderse de la dictadura. Y es así que ella funde esa mezcla de realidad y ficción. Vemos que a través de su texto ella trata de reflejar su realidad y lo hace a través de sus personajes. Pero esa realidad que ella refleja en su texto a través del personaje principal se rodea de una acción, una realidad ficticia, con la creación de Guaslala, que viene a ser un pueblo utópico que muestra todo lo contrario a lo que en realidad está sucediendo, tanto en la vida inicial de los personajes donde se ven perseguidos, como en la vida de la autora. Guaslala representa el sueño que se quisiera lograr y se relaciona este sueño con lo que realmente está sucediendo. Entonces vamos a separar que la realidad de la autora, que es la persecución política, se funde con la irrealidad de ese pueblo maravilloso que representa ser Guaslala. Bueno, continuamos para el siguiente literal, el literal C, cual le cuestiona acerca de cuál es la mención que hace la autora a la cultura precolombina latinoamericana. Que explique. Dentro del relato, don José menciona que Guaslala desaparece porque desaparecieron los ceibos, que eran la especie de portal que daba la entrada al pueblo, y hace la relación entre la leyenda de los pueblos prehispánicos aztecas y mayas, en las cuales los árboles de ceibo se veían como árboles maravillosos, como ya lo mencionaba antes, y que eran esos árboles que sostenían al mundo. Entonces se hace una semejanza entre de que esos árboles que sostenían al mundo, si esos árboles desaparecían, desaparecía el mundo, y que de igual forma con Guaslala, como esos árboles desaparecieron, desapareció el portal que conducía a Guaslala. Bueno, continuamos con el siguiente literal, ahora el literal D, en el cual se le pide que interprete el significado del siguiente enunciado. El enunciado es: mi vida ha estado siempre plena de gentes, pensadores, escritores, personajes de la literatura me han acompañado tan sólidamente como si estuvieran a mi lado en carne y hueso. Vamos a analizar esa expresión que fue dicha por don José. Don José da a conocer estas palabras para poder hacer énfasis en el efecto que produce la lectura en las personas, ya que la lectura permite conocer muchos mundos, viajar a otros continentes, conversar con personas y personas de épocas contemporáneas y de épocas antiguas, por lo que al ser poeta siempre estuvo acompañado de los grandes literatos y de las grandes obras de la literatura e interactuando con los personajes de estas obras. Para el siguiente literal, el literal E le cuestiona acerca de que el escritor Eduardo Galeano expresa lo siguiente en uno de sus poemas. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Se le pide a usted que explique la relación que existe de esta cita con el fragmento de Guaslala. Y vamos a entender que debido a la realidad que la autora estaba viviendo, ella trata de reflejar en su libro un mundo
utópico, un mundo irreal o un mundo perfecto, no solamente de características naturales, sino también en la forma de relacionarse. Gualala representa la utopía, ya que es un lugar que va más allá de la perfección. Tiene condiciones climáticas que favorecen un sistema social que debía ser una célula. Muchos intentan encontrar Guaslala y pese a no ser encontrada, los personajes insisten en mantenerla viva en un recuerdo, como una leyenda de la que llega un punto en que no se sabe si realmente tuvo algo de real y la que se conserva como un sueño, como un ideal de lo que debieran ser realmente los gobiernos. Para el siguiente literal, el literal F, se le pide que al continuar la lectura de la obra, la autora menciona lo siguiente. Otro régimen más reciente decretó la muerte de Guaslala. Prohibieron toda mención del nombre y condenaron a cárcel a quienes la buscaban. ¿Por qué creemos que habrá sucedido esto? Se le cuestiona. Esto es porque Guaslala representaba el ideal de la sociedad perfecta y no siempre los gobiernos pretenden alcanzar dicho ideal. Al finalizar el trabajo de esta actividad, se le pide que socialice sus respuestas con la clase. Pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 3. La actividad número 3 se le proyecta para trabajarse entre pares y le pide leer y resolver lo siguiente. Primero vamos a leer el texto denominado Demasiados héroes. Cuando lo hayamos leído y analizado, vamos a responder los literales que se nos presentan para contestar a partir del mismo. Demasiados héroes trata de cómo Mateo, un niño pequeño, se ve orillado a escribir relato acerca de su padre. Él trata de dar a conocer que escasamente conoció a su padre, que su padre no estaba con él desde muy pequeño y que le conocía máximamente por lo que le contaba. El niño da a conocer cómo al irse su padre, él desarrolla algunos miedos, muchos temores y que con el paso del tiempo fue superando algunos, pero pues siempre seguía afectado y con la carencia por no tener a su padre junto a él. En algún momento dado, él menciona que la imagen que tiene de su padre, por ser la de que otros le han dado, y esas otras personas hablan muy bien de su padre, él tiene una imagen de un hombre aventurero, de un hombre sacrificado, y se lo imagina incluso como Prometeo encadenado, luchando por la justicia y agrega que en algún momento él quisiera ser como su padre y ser ese Prometeo encadenado que él visualiza en el retrato que otras personas le hacen de lo que su padre fue y era. De esto trata a grandes rasgos el texto, usted puede leerlo mejor en casa. Este es un texto de Laura Restrepo. A partir del texto se le pide resolver y socializar los siguientes literales. En el literal A se le pide que explique la mención de la mitología griega que se hace tanto en el texto de Guaslala como en el texto de Laura Restrepo. Para responder a este literal vamos a establecer primero que en Guaslala se alude a la mitología prehispánica. Y es así que se hace referencia a la civilización maya y a la civilización azteca. No es a la civilización griega en este punto. Pero la alusión que se hace se refiere a los árboles de ceibo como árboles sagrados que sostenían el mundo y que funcionaban como una especie de portal para Guaslala y que al desaparecer esos ceibos la ciudad fue difícil de encontrar. En el texto de Demasiados héroes ahí sí se hace una referencia a la mitología griega y esta se hace comparando al padre de Mateo con Prometeo encadenado. Para el literal B se le pide que explique la relación del fragmento con la realidad latinoamericana. Relación del fragmento de Demasiados héroes con la realidad latinoamericana. Sucede que el fragmento de Demasiados héroes refleja la realidad de un niño creciendo sin la presencia de su padre, tal como ocurre en muchos países latinoamericanos que por una o por otra razón los padres no están presentes en el hogar y los niños crecen pues con esa ausencia paternal.
Para el literal C se le pide que interprete el significado del siguiente enunciado, y el enunciado es: ya lo superé, al menos lo de la oscuridad, aunque todavía antes de dormirme, tranco con una silla la puerta del closet porque nunca se sabe qué puede salir de ahí cuando todo esté negro. Con esta expresión, Mateo da a conocer lo afectado que quedó por la ausencia de su padre y que pese a que él dice ya haberlo superado, algunas inseguridades y temores aún lo muestran sintiéndose desprotegido y temeroso. En el literal D se le pide valorar la descripción que hace Mateo de su padre. Mateo habla con tristeza de su papá, de quien aclara que prácticamente es un desconocido para él, que solo lo conoce por las cosas que le han relatado los demás, que a partir de lo que le han dicho los demás, él lo ve como un héroe, pero no deja de hacerle falta y de sentir una especie de luto porque su papá no está. En el literal E se le pide lo siguiente: los textos leídos esta semana poseen un tema en común, el compromiso social. Se le pide a usted explicar por qué ambos se relacionan en este punto o en este aspecto. Y esto es porque, primero, en el caso de Waslala se enfoca en un sueño de una sociedad mejor, y para demasiados héroes hace referencia a la crianza de los niños sin una figura paterna y los daños emocionales que pueden conllevar esta crianza sin la imagen paternal. Pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 4, que se le presenta para desarrollarse de forma individual, en la cual se le pide leer el siguiente fragmento. El fragmento es la novena. La novena es de Marcela Serrano y lo que refleja es una persecución. Un hombre, un narrador, protagonista, da a conocer cómo huía de la justicia, de un grupo de policías, de oficiales, y dentro de la persecución se encuentra con un perro que también estaba siendo lastimado, golpeado. En la confusión, él se tropieza con el perro, cae, y esto permite que los oficiales lo capturen. Luego de leer el texto de la novena se le pide hacer lo siguiente. Se le pide resolver en el literal A, diseñar un organizador gráfico. Para esto se le pide que extraiga las características de la literatura latinoamericana que ha identificado en cada uno de los textos y que los organice en un esquema. Como siempre, yo le tengo la propuesta de esquema, que usted decide si la toma o solo la observa, la analiza, la toma como modelo o construye uno diferente. El esquema lo tenemos por acá, está elaborado de esta forma. El análisis de los textos vanguardistas y sus características. Empezamos con el encabezado, que es textos vanguardistas. Entre los textos que vamos a analizar tenemos Canto Nacional, Waslala, Demasiado Héroes y la novela. Las características de la literatura vanguardista que encontramos en Canto Nacional son el relato del contexto nacional y el rompimiento de las reglas clásicas de escritura. Dentro de Waslala encontramos al menos las siguientes características: retrato del contexto político, mezcla de realidad y ficción, técnicas narrativas variadas. En Demasiados Héroes encontramos mezcla de realidad y ficción, en algún momento, aunque no sea de manera tan intensa, alusiones a la mitología, específicamente a la mitología griega, y proyección de los problemas sociales. Dentro de la novena encontramos las características: utilización de narrador protagonista y reflejo de la realidad, y con este reflejo de la realidad, un reflejo de los problemas sociales. Esta es la propuesta de esquema que le tengo para esta actividad. Luego de presentado el esquema, se le pide que socialice con la clase su valoración del fragmento anterior, el fragmento del texto La Novena. Claramente, como ya decíamos en el esquema, dentro de este texto se encuentra el uso de narrador protagonista omnisciente, que lo sabe todo, lo conoce todo. El personaje principal es quien está narrando la historia, por lo cual parece muy atractivo, de hecho, dado que se está observando los hechos a través de los ojos del personaje principal. Se relata de una manera bastante realista la historia, y eso es bastante atractivo, ya que se da a conocer el entorno, un entorno bastante común. En lo personal puedo imaginarme una especie de pueblo, un mercado, y dentro de este contexto
el protagonista, quien huye de la justicia en ese momento, se encuentra con ese perro que también está siendo maltratado. Dentro de este texto también de una forma sutil se da el reflejo de los problemas sociales que se están sufriendo. Para mí el texto es bastante bueno, dado que de forma breve se aprovecha todo lo que se da a conocer para reflejar esa preocupación por la realidad y los problemas sociales. Y para la actividad en casa se le pide leer y analizar un fragmento de una obra latinoamericana contemporánea. Además, se le pide analizar las características y el contenido para poder compartir estos con su clase. Ahora sí, esto sería todo de la semana 2 para la unidad 8 de su libro de texto Es Lengua. Recuerde que esta es la semana número 37 del presente año lectivo para lenguaje y literatura. Siempre recordándole que si no se ha suscrito al canal, porfa, suscríbase. Sabe que es gratis. Y va a ser muy bienvenido a ser parte de los suscriptores de este canal. También, por favor, reaccionen, deje su like, deje su comentario. Si puede compartir los videos con alguien más, porfa, hágalo. Con sus compañeros, con su docente, con conocidos que estén estudiando. También, por favor, no se salte los anuncios. Y ahora sí, eso sería todo. Muchas bendiciones. Se les quiere un montón.